Bueno, hoy vamos a ver operaciones condicionales y bucles. Igual antes de arrancar vamos a ver algo que nos quedó pendiente el miércoles, que es parse int y parse float. Vamos a verlo rápido que, bueno, parse int es una función que sirve para parsear una cadena, un string, e intentar obtener un valor numérico, digamos, a partir de ese string. Lo que hace JavaScript es analizar la cadena para extraer las cifras numéricas, digamos, que estén al principio y son, bueno, las que se van a transformar a tipo numérico. Cuando JavaScript encuentra un carácter que sea no numérico, digamos, ya sea un símbolo, cualquier cosa, digamos, que no sea un número, lo que hace es ignorar el resto de la cadena, digamos. Ahora vamos a ver ejemplos para entenderlo. Vamos a verlo desde consola, sino vamos a utilizar la función parse int y entre paréntesis vamos a pasar un string. Por ejemplo, vamos a pasar un número, pero esto igualmente no es un número, sino que es una cadena. Entonces, si usamos la función parse int, JavaScript va a buscar los números que estén en nuestra cadena y nos va a tirar, ¿no? En este caso lo interpreta perfecto y nos devuelve un tipo numérico 13. Vamos a probar con otro ejemplo. Si yo no pongo nada, me tira un none, un not a number. Vamos a probar con un número. Vamos a poner, por ejemplo, así. Y nada, no nos pasa, digamos, todo el número. ¿Por qué? Porque solo nos va a devolver números enteros. Entonces nos devuelve solo el principio. Vamos a probar más. Vamos a pasar, por ejemplo, un string con varios espacios. A ver si lo toma. Y sí, busca, entiende perfectamente y saca el número, digamos. Vamos a ver qué pasaría si yo pongo también texto. 50 días. Lo que va a pasar es que va a tomar solo el número y después cuando pase, digamos, algo que no sea de tipo numérico, lo ignora, digamos, no existe. Vamos a empezar con un texto a ver qué pasa. Lo que va a hacer es tirarnos un none, porque empieza, digamos, y acá no encuentra un número y no es que va a seguir buscando, sino que ni bien ve algo que no es de tipo numérico, chau, se va, digamos, se tira un none. Y después si tenemos, por ejemplo, así, que tenemos números y en el medio tenemos un texto, lo mismo, interpreta al principio, pero después esto lo ignora. No importa si después hay más números, lo ignora completamente, digamos. Y si hacemos esto, si le tiramos como parámetro un null, nos devuelve un none. Así que nada, es básicamente para eso, nos va a servir. Ahora después vamos a ver más adelante un ejemplo. Y con parse float lo que va a pasar es que, bueno, funciona de la misma forma, pero lo único que va a hacer es que el número se va a interpretar como decimal. Así que vamos a ver un ejemplo. No, parse float. Y si acá, bueno, ponemos lo saca completo, digamos, lo puede interpretar. Y después si hacemos algo como veníamos haciendo antes, de poner primero un texto y después un número, va a actuar de la misma forma y no lo va a reconocer, digamos.
Pero bueno, ustedes después, dependiendo de lo que necesiten, van a saber si utilizar uno u otro. Bueno, ahora sí vamos a ver, voy a borrar esto y vamos a ver operadores. Bueno, los operadores nos van a servir para modificar y comprobar el valor de las variables. Vamos a ver diferentes tipos de operadores, aritméticos, lógicos, relacionales, si llegamos vamos a ver más, que bueno, nos sirven porque cuando nosotros desarrollamos programas, no solo en JavaScript, sino que en otros lenguajes, siempre utilizamos operadores que bueno, nos van a servir para hacer cálculos y operaciones necesarias para llevar a cabo determinadas acciones. Cualquier programa, hasta el más chiquito, digamos, se realiza con operaciones, porque si no, solo se va a limitar a hacer lo mismo, digamos. Y bueno, el resultado de las operaciones lo que hace es que un programa vaya variando su comportamiento según los datos que le pasemos. Y bueno, nos va a tirar resultados bueno, que sean relevantes, digamos, en cuanto a eso. Y tenemos varias, nosotros vamos a ver sencillas, operaciones sencillas, pero después vamos a ver algunas más complejas. Así que podemos hacer de todo, no es que son cuentas simples, cuentas matemáticas o, bueno, lógicas simples. Vamos a ver los operadores aritméticos, que son, bueno, los matemáticos. Los operadores aritméticos nos van a permitir realizar operaciones matemáticas sobre las variables. Estos operadores toman los valores numéricos y aplican una operación para devolver un único resultado. Tenemos suma, resta, multiplicación, división, módulo, incremento, decremento. Ahora vamos a ver ejemplos. Después, para permitirnos realizar operaciones matemáticas, necesitamos asignar los valores resultantes. Eso se logra mediante los operadores de asignación. Después vamos a ver ejemplos en cuanto a los operadores de asignación. Ahora esto lo explico. Bueno, en los aritméticos, nada, ya habíamos visto esto de hacer operaciones cuando asignamos una variable. Lo mismo podríamos hacer desde la consola. Y bueno, ahora lo que se suma, además de la suma, resta, adición, multiplicación, que ya habíamos visto algunos ejemplos, son el incremento y decremento, que en el caso de incremento añaden 1, en el caso de decremento restan 1. Ahora vamos a ver un ejemplo y el resultado es simplemente sumar o restar 1, ¿no? Pero estos operadores aritméticos nos sirven después a la hora de trabajar con bucles, bueno, después vamos a ver bien la función, pero digamos que la forma donde más los vamos a usar son en los loops. Después, bueno, tenemos los operadores de asignación de los que hablaba recién acá, que bueno, nos sirven para asignar valores a las variables. El más común que ya vimos es el igual, acá está, que asigna la parte derecha del igual a la parte izquierda, digamos. Ya habíamos visto cómo trabajar con eso implícitamente, digamos. Después tenemos más igual, que es una asignación con suma, es adición, que bueno, realiza la suma de la parte de la derecha con la de la izquierda y guarda el resultado en la parte izquierda. Y lo mismo va a pasar, después vamos a ver ejemplos puntuales para comprenderlo, pero acá tienen la tabla, digamos, para guiarse. Quizás al principio no se acostumbran, pero es una forma reducida de hacer estos cálculos, digamos. Después, después tenemos los operadores lógicos, que sirven para realizar, bueno, operaciones lógicas, que son aquellas que nos van a dar un resultado booleano, un true o un false, y se utilizan para tomar decisiones. En este caso, en lugar de trabajar con números, bueno, como dije, trabajamos con operandos que son booleanos y nos sirven para hacer más de una pregunta. Acá podríamos hacer, por ejemplo, podríamos hacer una operación aritmética y con esto como que la concatenamos, ¿no? Le sumamos con y, hacemos otra, comparamos con otra. Con esto equivale un no y con esto lo negamos. Ahora igual vamos a ver ejemplos más puntuales. Acá tienen las tablas de verdad por si no se las acuerdan.
las puse acá para que las vean. Igual ahora vamos a ver también, repito, ejemplos. Los operadores lógicos relacionan los operandos booleanos para dar como resultado otro booleano, digamos. Y bueno, después tenemos el AND, lo que hace es, lo explico ahora rápido, es devolver un true siempre que todos los valores comparados sean verdaderos. Si uno de esos valores es falso, nos va a dar falso, ¿no? Y bueno, se representa con esto, con el ampersand, con 2. Después OR funciona a la inversa que AND, que nos va a devolver falso si los valores comparados son falsos, y en caso de que un valor sea true, va a retornar true, digamos. Y bueno, es representado por estas dos rayitas. Y después tenemos como por último NOT, que bueno, la negación, que siempre se va a representar con esto. Si es true, bueno, nos va a tirar un resultado false. Si es false, nos va a tirar un true. Es eso, digamos lo contrario. Ahora sí, tenemos los operadores relacionales que, bueno, permiten realizar comparaciones, que, bueno, nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? En bloques de instrucción tenemos mayor que, bueno, devuelve true si el primer operando es mayor que el segundo, menor, que devuelve true cuando el elemento de la izquierda es menor que el de la derecha, mayor o igual, que bueno, funciona igual, solo que incluya el número que pongamos, menor o igual lo mismo, igual ahora, repito, vamos a ver ejemplos, después igual que no es lo mismo que igual solo, que es el de asignación, sino que lo que hace es comparar igualdad. Y distinto de, que bueno, se representa con esto, viene del not, digamos, para especificar si el número que pongamos acá es distinto del que pongamos acá. Bueno, y por último vamos a ver type of, que es un operador, es especial, digamos, no es parte de esos, que lo que nos permite es conocer el tipo de dato que tiene la variable sobre la cual vamos a realizar acción. Entonces, si nosotros llamamos, nos va a tirar el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice type, si ponemos un número, que es un tipo numérico, false, booleano. Acá tenemos un string, acá un undefined. Igual vamos a ver ejemplos también. Vamos a ir a Sublime. Yo lo que hice fue, tengo un index igual, la estructura es igual a la que pasé la clase anterior, y llamo a 3 scripts para tener separado esto, digamos. Así que vamos a ver primero, voy a comentar esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir, vamos a definir una constante. Y vamos a definir otra, num2. Vamos a darle un valor de 20. Tenemos dos constantes entonces. Bueno, primero vamos a ver suma. Vamos a imprimir una suma. Vamos a abrir esto en el navegador y acá tenemos nuestra suma, que es 10 más 20, 30. Vamos a ver una resta. Y bueno, si abrimos esto, se efectúa la resta, 20 menos 10. Una multiplicación. Acá multiplicamos 10 por 20.
Actualizamos y tenemos el resultado. Después vamos a ver una edición. Esto ya lo veníamos viendo de alguna forma. Acá tenemos el resultado de la edición y por último vamos a imprimir un módulo que se hace con el porcentaje. Y bueno, acá tenemos el módulo de 2. Y nos faltan el incremento y el decremento. Vamos a ponerlo aparte. Y vamos a declarar variables nuevas. En este caso variables no constantes. Vamos a declarar 2 también. Y vamos a imprimir esto mismo. Console. Entonces, acá lo que estoy haciendo yo es imprimir el valor de x, que es 5. Y acá lo que estoy haciendo es estoy poniendo un string, ¿no? El valor de x, esto no tiene nada que ver con las variables, acá solo la imprimo, digamos, pero para que se entienda. Y acá lo que hago es incrementar ese valor, poner más x. Entonces, lo que tendría que pasar acá es que esto tendría que subir en 1, tendría que valer 6. Entonces, si guardamos, tenemos el valor de x, el valor inicial, vamos a poner acá. El valor inicial de x es 5. Y bueno, cuando incrementamos pasa a 6. Lo mismo va a pasar con y, vamos a hacerlo con decremento. Y acá va a pasar lo mismo. Acá me va a tirar 2. Voy a poner acá. Y acá me va a tirar 1. Acá me tiró 6. Y acá 5. Entonces actualizamos y tenemos 2 y 1. Nosotros acá lo que estamos usando es usándolo como prefijo, ¿no? Entonces, cuando lo usamos de esta forma, es decir, con el menos adelante, lo que hacemos es incorporar este valor inmediatamente. O sea, yo acá lo estoy implementando y lo estoy imprimiendo en la misma línea de código, ¿no? Entonces, cuando lo usamos de esta forma, con un prefijo, digamos, pasa esto. Pero pero si nosotros lo usamos de la otra forma, que es esta, voy a comentar esto. Y voy a copiar el código. Pero lo único que voy a cambiar acá es que el más lo voy a poner al final. Y acá el menos lo voy a poner al final también. Y acá lo mismo. Entonces, acá lo que va a pasar es que el número se va a mantener. ¿Por qué? Porque yo acá lo estoy aplicando, pero no se va a poner instantáneamente, digamos, sino que
recién, si cuando yo vuelva a utilizar o a llamar la variable, ahí el número va a aparecer. Ven que los números se mantienen. Entonces, si yo acá imprimo de vuelta en la línea de abajo, digamos, después de que yo incremento, llamamos a X, y si acá llamamos a Y, la diferencia es esta, ¿no? Que recién acá se va a implementar. ¿Ven? 6 y 1. Eso es lo que los diferencia, digamos. Bueno, en cuanto a operadores aritméticos, ya estamos. Vamos a seguir con relacionales. Que se los voy a anotar acá. Tenemos bueno, tenemos esos. Igual después vamos a ver un par más. Y lo que vamos a hacer es ir imprimiéndolos. Vamos a imprimir. Vamos a decir que el número 2 es mayor al número 1, por ejemplo. Después vamos a imprimir que el número 2 es menor al número 1. Bueno, el número 2 es mayor o igual a número 1 ahora los explico. Bueno, si yo le imprimo esto, acá nos van a dar resultados booleanos, true, false, true, false, true, false. Y bueno, los voy a poner acá al lado para que se guíen. Acá lo que estamos haciendo es número 2 y número 1 los declaramos acá como constantes. 1 vale 10, número 2 vale 20. Entonces acá lo que estamos haciendo es decir que 20 es mayor a 10, por lo tanto el resultado es true. Acá abajo lo que estamos haciendo es decir que 20 es menor a 10, entonces el resultado es false. Acá lo que estamos haciendo es decir que 20 es menor o igual a 10, entonces el resultado es true, porque bueno, 20 es menor o igual a 10. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Acá, 20, acá me confundí, mayor o igual, digamos, y acá es menor o igual, acá sí es false. Y acá lo que estamos diciendo es que el número 2, que vale 20, es distinto del número 1, entonces va a dar true. Y por último tenemos esto, que la diferencia es que no asigna, sino que va a evaluar si son iguales. Y bueno, número 1 y 2 no son iguales, entonces nos va a dar false. Y es simplemente eso, después vamos a seguir viéndolo igualmente.
¿Qué más tenemos? Tenemos los lógicos. Voy a copiar esto. Y tenemos el operador AND. Tenemos el operador FOR y el operador NOT. Vamos a imprimir de nuevo console.log. Vamos a decir, por ejemplo, que el número 2 es distinto del número 1. Eso es true por ahora, ¿no? Pero supongamos que queremos poner otra, ¿no? Hacer otra comparación, ¿no? Entonces vamos a utilizar AND. AND, como dije, es con estos dos símbolos, con ampersand. Vamos a poner otra condición. Por ejemplo, número 1 es menor a el número 2. Y esto también es true. Entonces, esto debería dar true. Vamos a ponerlo acá. Vamos a verificar si es cierto. Y bien, acá tenemos, voy a agrandar esto, no sé si se ve bien. Acá tenemos el true. Vamos a hacer uno con OR. Vamos a igualar número 2 con número 1. Esto es false. Y vamos a usar OR. Vamos a pasarle otro parámetro. num2 es de vuelta. ¿Qué dice? Bueno, esto debería darnos false. Porque bueno, ambos, tanto número 2 no es igual a número 1 como número 2 no es menor a número 1. Nos va a dar false. Vamos a actualizar y acá tenemos false. Si yo acá igual pusiera una verdadera, por ejemplo, eso me va a dar true. Vamos a devolverlo antes. ¿Por qué? Porque una de las condiciones tiene que ser verdadera, ¿no? Para que dé true. Entonces de esta forma nos va a dar false. Después, porque ninguna de las dos cumple, ¿no? Y por último tenemos el not, que es de negación. Vamos a... Y lo primero que se representa con este simbolito, con el de admiración. Y por ejemplo vamos a negar una condición. Vamos a poner entre paréntesis, vamos a decir que num1 es igual a 20. Número 1 vale 10, como habíamos visto, entonces esto claramente es falso. Pero como yo lo estoy negando, como yo acá estoy utilizando el signo de admiración, lo que va a hacer es devolverme el valor contrario. Si esto es true, me va a dar un false. Si esto sería false, me daría un true. En este caso, me va a dar true. Si bien esto sabemos que es falso, al negarlo nos da lo contrario. Vamos a actualizar y acá tenemos true. Bueno, después vamos a ver los operadores de asignación. Que tenemos igual, que ya lo vimos, tenemos más igual, que está en la tablita en el PowerPoint, tenemos menos igual, tenemos multiplicado, y módulo. Ahí está. Que bueno, esto como había dicho puede pasar que nosotros queramos aplicar un operador a una variable y almacenar ese nuevo valor en esa misma variable. Por ejemplo, let número n igual a 2
más igual 5. Supongamos que hacemos esto, ¿no? Declaramos una variable n, número, digamos, le asignamos un 2. Y supongamos que queremos reasignarla, ¿no? Yo acá lo que estoy haciendo es decir número más igual 5. Vamos a guardar. Esto nos va a dar, si llamamos a n, nos va a dar un 7. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que poner n es igual a 2 más 5. Es, digamos, un atajo. Vamos a ver igual más ejemplos. Por ejemplo, vamos a arrancar, vamos a definir otra variable, vamos a utilizar la variable a y vamos a inicializarla en 10. Vamos a imprimir el valor para que esté bien claro. Entonces, si yo abro esto, acá tenemos el valor inicial de a es 10, que es este mismo, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar estos operadores, vamos a reasignar, digamos. Vamos a poner más igual y 3, por ejemplo. Entonces esto, como anteriormente vimos, es lo mismo que hacer esto. Más 3. El nuevo valor de a va a ser igual a, el valor original 10, más 3. Vamos a imprimir este resultado. Más a. Lo único que hago es volver a imprimir la variable. Esto me tendría que dar como resultado 13. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que bueno, el nuevo valor va a ser 10 más 3, que es 13. Vamos a ver el navegador y acá tenemos el valor inicial de a es 10, el nuevo valor de a es 13. Ahora vamos a hacerlo con resta. Esto es lo mismo que hacer a es igual a menos 3. Entonces, vamos a... Esto nos tendría que dar 10, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo 13 menos 3. Hay que tener en cuenta que ahora a vale 13. Digamos, el valor que se va tomando, esto como es lineal, digamos, a partir de esta línea el valor ya es 13. No importa que declare acá, digamos, acá ya lo reasigné y ese es mi valor. Entonces acá toma en cuenta el valor nuevo de a, que es 13. Vamos a ver cómo se ve esto en la consola y acá claramente dice el nuevo valor de a es 10. Vamos a ver con multiplicación. Ahora a vale 10. Pasa lo mismo. Imprimimos. Bueno, entonces ahora el nuevo valor de a va a ser 30. Acá estaríamos haciendo 10 por 3, 30. Imprimimos y el valor de a es 30. Vamos a poner ahora. Y con una falta de edición. Lo imprimimos.
que, bueno, esto nos, ahora nosotros tomamos el valor de 30 y esto nos debería dar 10. Guardamos y ahora vale 10. Nos falta el resto. Nos falta el igual. Lo imprimimos. Y por último, vale 1. Me lo puse acá. El resultado, bueno, es el resto de la división, que es de 10, digamos. 10 el resto de 3, que es 1. Bueno, entonces, estos son los operadores de asignación, que también, si quieren hacer estas cuentas de una manera más sencilla, más rápida, en una sola línea, digamos, pueden utilizarlos, están buenos. Y también, bueno, lo van a ver mucho si ven otros códigos, para entenderlo, digamos, es necesario. Después, ¿qué nos falta? Vamos a ver el operador typeof, último. Que bueno, como dije, nos devuelve el tipo, ¿no? Vamos a declarar un par de variables. Por ejemplo, la variable tipo numérico. Vamos a darle un valor. Y bueno, lo que estoy haciendo yo es declarar una variable y asignándole un valor. Acá lo puse para que lo entiendan. Acá estoy declarando una variable numérica, una booleana, una cadena. Y vamos a declarar una sin definir. No le vamos a asignar ningún valor. Y ahora vamos a imprimir esto en consola con el operador typeof. Typeof, la palabra reservada, y vamos a llamar a tipo numérico primero. Guardamos y acá ven que nos devuelve un string que dice number. ¿Por qué? Porque mi variable tipo numérico es de tipo number. Esto devuelve number. Vamos a llamar a la que sigue, que es tipo booleano. Y acá nos pone boolean. Acá yo definí un false. Si hubiera puesto true me iba a devolver lo mismo. Después tenemos string. Y acá de vuelta string. Y por último vamos a llamar a la variable que no definimos, tipo undefined, que nos va a retornar undefined. Así que nada, si necesitan saber el valor de alguna variable, tienen este operador. Ahora vamos a seguir con condicionales. Bueno, ahora vamos a trabajar en un nuevo script
para tener todo más ordenado. Vamos a ver acá. Vamos a ver primero if. Que bueno, los condicionales. Lo primero que vamos a ver es la sentencia if, que se utiliza para especificar un bloque de código que debe ser ejecutado si una condición es verdadera. If es una estructura de control que se utiliza para tomar decisiones. Es un condicional que sirve para realizar unas u otras operaciones en función de una expresión. Y bueno, primero se evalúa la expresión y si da true, si da positivo, se realizan las acciones relacionadas a ese caso positivo, digamos. Acá tenemos la estructura, en este caso tendríamos solo una condición, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver directamente un ejemplo. Hay que tener en cuenta que las estructuras de control, digamos, son instrucciones que lo que nos permiten es cambiar el flujo de... voy a poner acá. Nos van a permitir cambiar este flujo que ahora es lineal, digamos, que va línea a línea. Lo que nos permite es manipular eso, ese orden, digamos. Esto sería línea por línea, es un flujo secuencial, uno normal, digamos. Y en el flujo condicional, digamos, vamos a tener, por ejemplo, una condición, y dependiendo de si se cumple o no, vamos a ejecutar determinadas instrucciones. Entonces ahí vamos a poder manipular, saltear partes y demás. Con if, bueno, vamos a preguntar una condición. Acá vamos a preguntar una condición, y si la condición se cumple, vamos a ejecutar algo, ¿no? Y si no, otra cosa. If evalúa, digamos, la expresión que está entre paréntesis y convierte el resultado en un booleano, en true o false. Vamos a... Después, en caso... Bueno, lo explico ahora y después vamos a ver un ejemplo aparte. En caso de que esa expresión, esa condición no se cumpla, vamos a tener una contraparte que es el else, que se ejecuta cuando la condición es falsa. Y bueno, después vamos a ver ejemplos donde podemos anidar if y else, que bueno, nosotros podríamos poner la cantidad que nosotros queramos, digamos, no hay un límite, digamos. Vamos a... voy a explicar if y switch y después vamos a ver esos dos juntos. Acá está lo que dije de él. Se utiliza para especificar un bloque de código que debe ser ejecutado si una condición es falsa. Entonces, si esto no entra no entra acá porque no es verdadero, pasa acá y se ejecuta lo que tenemos en el else. Después tenemos switch, que bueno, esta instrucción se utiliza para realizar diferentes acciones basadas en diferentes condiciones. Si nosotros no quisiéramos estar anidando if y else una y otra vez, que el código queda bastante feo, digamos, tenemos esta estructura switch, que bueno, switch lo que hace es recibir una variable que utiliza para comparar en cada caso, y cuando encuentra una coincidencia ejecuta el código donde la encontró, ¿no? Y después, en caso de no encontrar ninguna coincidencia, tenemos acá, declaramos un default donde ejecuta el código que está acá. Bueno, entonces es muy útil el switch si necesitamos saber si un dato es igual a otro. Después vamos a ver. Y acá, bueno, puse algunas cosas. La expresión switch se evalúa una vez. El valor de la expresión se compara con los valores de cada caso. Si hay una coincidencia, se ejecuta el bloque de código asociado. Cuando se alcanza la palabra clave brick, se rompe el bloque switch. El brick va dentro de cada caso, ¿no? Entonces, si la expresión coincide con un caso, sale del brick, no va a seguir el flujo del brick, del switch, porque bueno, no tiene sentido. Y un brick mejora el tiempo de ejecución porque ignora la ejecución de todo el resto del código. Es eso mismo, ¿no? Porque si no sería el peor, porque si encuentra el caso acá arriba, ¿para qué va a seguir recorriendo el switch si ya encontró la coincidencia? Entonces lo que hace Brick es hacer que salga, digamos, del condicional.
Y la palabra clave default especifica el código que se ejecutará si no produce ninguna coincidencia. Bueno, ahora sí vamos a ver ejemplos de estos dos condicionales. Acá voy a poner. Bueno, vamos a llamar a if, que es una palabra reservada, y bueno, vamos a pasarle como parámetro, vamos a decirle por ejemplo que 5 es mayor a 4. Entonces, dentro del bloque de código vamos a ejecutar si esto es verdadero, si 5 es mayor a 4, vamos a ejecutar esto. Vamos a 5 es mayor a 5 es mayor solamente. Entonces, si esto se cumple, digamos, si efectivamente 5 es mayor a 4, entra acá. Y si no, sale. En este caso debería entrar. Vamos a actualizar. Voy a, bueno, acá abajo, acá está. Por el momento voy a comentar esto, así no hay tanto código. No me lo toma. Ah. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ahora sí va a estar más prolijo. Tenemos en los condicionales 5 es mayor, efectivamente entró en el condicional. Ahora vamos a poner 5 es mayor a 10, por ejemplo. Ahora no va a entrar en el loop porque claramente 5 no es mayor a 10. Y si pasa esto, se va a seguir ejecutando el código, ¿no? Si yo fuera del condicional tengo otra cosa, por ejemplo, esto que no tiene nada que ver con el condicional, se va a seguir el flujo, no se va a ejecutar. Pero si entra, imprime esto. Vamos a dejar el ejemplo anterior, que es true. Y vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo más. Por ejemplo, A. Vamos a decir que es igual, igual, igual. Cuando yo pongo igual, 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 estoy diciendo que esto, que bueno, mi valor de la izquierda con el de la derecha van a ser estrictamente iguales. Entonces, vamos a decir eso. A es estrictamente igual a B. Vamos a imprimir console.log. Pasó la condición. Que bueno, claramente en este caso no la va a pasar. Y después, cuando termina la llave del if, lo que hacemos es poner else. Si no, digamos. Y entonces, en caso de que esto sea falso, vamos a imprimir guardamos y actualizamos y acá nos dice que no pasó la condición. Vamos a ver si acá pusiéramos A, pasó la condición porque estos strings son estrictamente iguales. Bueno, después vamos a ver if anidados, que no vimos. Acá lo vamos a separar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a declarar algunas variables, por ejemplo, la edad de alguien. Le vamos a dar un valor, por ejemplo este. Y la edad de otra persona. Entonces acá estamos declarando dos variables. Y ahora vamos a utilizar if. Y vamos a decir que la edad de Pepe
es mayor a la edad de Juan. Juan edad. Ahí está. Entonces, si se cumple esa condición, se va a ejecutar esto. Pepe es mayor. Y si no, vamos a... Ahora como yo quiero anidar, supongamos que quiero poner más de dos condiciones, digamos. Lo que vamos a hacer en vez de else solo, vamos a utilizar else if. Entonces acá vamos a anidar, no vamos a poner otro if, sino vamos a poner un else if. Entonces, vamos a pasar otra condición, por ejemplo, vamos a decir que tienen la misma edad, Pepe edad es igual a Juan edad. Y vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué estoy usando else if? Porque si yo uso solo else, no voy a poder pasar acá una expresión, digamos, una condición. Entonces yo acá quiero poner 3, ¿no? Quiero poner, imprimir si Pepe es mayor, que se imprima esto. Después, si tienen la misma edad, que se imprima esto. Y después de última, como en un else, ahí sí pongo la opción que queda libre, digamos. Entonces acá vamos a poner console log. Tienen la misma edad. Y ahora sí, vale else, donde, bueno, acá la condición no se cumplió, digamos, ninguna de las dos condiciones se cumplieron. Y ahí sí se va a imprimir el else, que sería que Juan es mayor. Bueno, acá, dependiendo con las edades, claramente Pepe es mayor, entonces el if debería ejecutarse acá. Debería dar true, digamos. Pepe es mayor. Perfecto. Vamos a invertir, vamos a poner otra edad para que nos dé otra cosa. Y acá se ejecuta el else, digamos, acá abajo. Se ejecuta que Juan es mayor, porque ninguna de estas dos condiciones se cumplen. Vamos a igualarles las edades. Y ahí se ejecuta el del else if. Tienen la misma edad. Entonces esto es lo más simple, digamos, al menos para comprenderlo. Después ya vamos a ir viendo algunos más complejos. Ahora después igual vamos a ver if anidados en un for, por ejemplo. Vamos a pasar a switch. Y vamos a iniciarlo, digamos, switch. Vamos a pasarle una variable, por ejemplo la variable número. Y vamos a poner los casos de uso. Por ejemplo, si fuera case 1, vamos a decir que se imprima console log. El número es 1. Después tenemos que poner el break para que si es que llega a coincidir, que salga, ¿no? Que no se siga ejecutando. Vamos al caso 2. Vamos a imprimir. El número es 2. De vuelta al break. Vamos a un caso 3. El número es 3. Y vamos a hacer un par más.
Y bueno, hasta acá nos quedamos. Ponemos un break y lo que vamos a hacer es, además, poner el default para que en caso de que no coincida con ninguno, que salga por acá. Y coincidencias. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutarlo. Me faltó definir la variable número, me olvidé. Vamos a definirla acá. Vamos a darle el valor, por ejemplo, de 4. Entonces acá sale en el número 4. Acá yo le di el número 4, acá estoy llamando esa variable, o sea 4, y va a salir por el case 4, que es este, el número 4. Si yo acá pusiera 40, debería salir por no hay coincidencias, por el default. No hay coincidencias. Si pusiéramos 1, ya se imprime directamente el primer case. Después, bueno, lo mismo, ¿no? Cualquiera de los casos definidos, y si no, entra en el default. Esto que estamos haciendo acá es lo mismo que hacerlo con un if. Vamos a ver cómo se hace para que vean que es mucho más desprolijo. Tendríamos que declarar un if y pasarle la variable número igual y poner acá vamos a poner 1 y vamos a imprimir lo mismo. El número es 1. Después deberíamos hacer un else if. Me faltó el condicional. Y acá le pasamos número igual 2. Entonces acá decimos imprima el número es 3. De vuelta otro else if. Número igual 4. Bueno, por último nos falta número igual 5. El número 5. Y deberíamos dejar uno al solo para que salga si no encuentra coincidencias. Y listo. Digamos que voy a explicar para que se vea. Si bien el código switch es más largo, digamos, en cuanto a líneas, la realidad es que está mucho más ordenado. Acá es un quilombo, digamos, es mucho más desordenado que el switch. A pesar de que son menos líneas, si actualizamos nos da el número 5, el mismo resultado, digamos, porque bueno, funcionan de la misma forma. Entonces, para eso es el switch y los condicionales. Ahora vamos a ver bucles.
Bueno, vamos a trabajar en un nuevo script. Vamos acá. Bueno, las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva es un bucle, un loop, que permite ejecutar un bloque de código. Hay dos tipos de estructuras repetitivas. Condicionales permiten que el código sea ejecutado siempre y cuando una condición especificada sea verdadera, y los incondicionales, que no se basan en condiciones sino en un número finito de veces. Vamos a ver while y for nosotros. Los bucles nos van a permitir repetir código una cantidad de veces, una cantidad de veces conocida o una desconocida, ¿no? Ahora vamos a ver bien, en las cantidades desconocidas vamos a utilizar while, y si tenemos una cantidad conocida podríamos utilizar for. Si nos equivocamos en la especificación tanto del while como del for, lo que va a pasar es que se nos va a generar un loop infinito, que bueno, suele pasar, es normal, pero se te puede tildar, bueno, en el mejor caso se te tilda solo la ventana del navegador, pero puede pasar de que se te tilde toda la computadora. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables que vamos a utilizar para el bucle, digamos, y después la condición para que el bucle se ejecute. Después el código que vamos a estar repitiendo, digamos, y por último las instrucciones para actualizar las variables. Acá vamos a, tanto en while como en for, vamos a empezar a implementar esto del incremento, que bueno, nos va a definir, nos va a ayudar, digamos, que bueno, en realidad es fundamental. Vamos a ver ejemplos. Acá tienen algunos si quieren, pero vamos a verlo en el código mejor. Vamos a ver primero while. Y lo primero que vamos a hacer es imprimir vamos a mostrar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir muchas veces algo, digamos, que es, bueno, más que nada para lo que se usan los bucles, vamos a mostrar un ejemplo, ¿no? Y nos falta el 10, ¿no? Yo con esto estoy simplemente imprimiendo estos 10 números. Vamos acá y tenemos del 1 al 10. Para no hacer esto, digamos, podríamos utilizar un while. Vamos a la palabra reservada while. Primero voy a declarar una variable antes del while. Vamos a declarar let. Vamos a poner i. No lo usamos. Let i es igual a 1. Vamos a inicializarla en 1. Entonces, en while vamos a decir que i va a ser menor o igual a 10. Y entre llaves vamos a imprimir console log y después vamos a incrementar. Ahora voy a explicar bien esto. Vamos a ejecutar esto y acá tenemos los del console. Los que haríamos de esta forma, digamos, y que imprimen los números del 1 al 10, y acá empieza el while. Del 1 al 10 se está ejecutando. Lo que hacemos nosotros acá es, bueno, darle un valor a una variable, en este caso es i, la inicializamos en 1. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, se va a imprimir esta variable incrementándola. Entonces,
si nosotros no incrementamos acá, esto pasa a ser un loop infinito. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque si no, el bucle se va a repetir y repetir y repetir. Entonces nosotros vamos incrementando para que en determinado momento y supere a 10, entonces el bucle corte, termine. Si yo acá pusiera 5, por ejemplo, se va a ejecutar menos veces. ¿Ven? Voy a comentar esto para que se entienda mejor. Y acá está, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá estoy poniendo menor o igual para que salga el 10. Pero si ustedes ponen que y se ejecute mientras sea menor a 10, va a terminar en 9, digamos. Por eso había puesto el igual. Entonces es necesario que pongan esto. No voy a poner un ejemplo de un loop infinito porque por ahí se me tilda y no quiero que se corte la grabación. Así que si ustedes quieren probar, háganlo. Espero que no se les tilde toda la computadora. Y bueno, esto es simplemente una estructura básica de while. Después vamos a ver más ejemplos. Igual vamos a pasar a for, que es la más utilizada. Y vamos a definir la estructura. Que acá en el PowerPoint la tienen, digamos. Tienen las partes. La sentencia 1 se ejecuta antes de que inicie el bucle. La sentencia 2 define la condición para ejecutar el bucle y la sentencia 3 se ejecuta cada vez que se ha ejecutado el bucle. Y las tres hay que separarlas en punto y coma. Es necesario, digamos. Vamos a declararlas. Acá vamos a declarar la variable, por ejemplo, índice. La variable índice la inicializamos en 1. Y ahora tenemos que separar esto con un punto y coma, sí o sí. Y ahora vamos a decir que índice es menor o igual a 10 y vamos a incrementar índice en 1. Ahora abrimos las llaves y vamos a imprimir la variable mientras se cumpla esa condición. Índice. Entonces acá estoy haciendo declarando una variable, la variable que voy a utilizar en mi bucle, que en este caso es una variable que se llama índice. La inicializo en 0 y después digo que mientras índice sea menor o igual a 10, vamos a ir incrementando de a 1 hasta que, bueno, de vuelta, como pasó acá, eventualmente esa condición deje de cumplirse y el bucle finalice. Entonces guardamos y acá va a pasar lo mismo que antes, que se van a ejecutar los números del 1 al 10. Bueno, acá ya lo habíamos cortado y lo habíamos pasado, habíamos inicializado la variable en 5 para que sea más corto. Pero en este caso no, se ejecutan de vuelta del 1 al 10. El for es más sencillo, no sé si más sencillo, pero se utiliza más que el while. Después, podríamos omitir partes del for. Vamos a ver cómo se hace eso. Y podríamos, por ejemplo, inicializar la variable fuera. Lo haríamos de esta forma. Y después llamamos al for, pero lo que no se tienen que olvidar es que es de poner los puntos y coma, porque si bien saco la primera parte del bucle, que es esta, la que estoy poniendo afuera, si yo acá no pongo el punto y coma, va a ser un loop infinito. Así que si lo declaran afuera, no se olviden de poner el punto y coma. Y después, bueno, vamos a pasar la otra parte, igual que antes. Y voy a comentar esto un segundito para que
Entonces, si actualizamos, acá pasa lo mismo. Lo mismo que antes, solamente que, bueno, en este caso declaré la variable por fuera. Y después podríamos incrementar también fuera de esta parte. Podríamos hacer lo mismo que acá, digamos. Vamos a copiar esto, que llamamos la variable afuera, y bueno, acá tenemos el punto y coma, índice, y supongamos que queremos sacar esta parte. Acá dejo este punto y coma, digamos. Y ahora lo que voy a hacer es poner índice más. Acá pongo la parte del incremento. Voy a comentar esto. Y ven, pasa lo mismo, digamos. Pero bueno, la forma más correcta de hacerla es esta, ¿no? Pero bueno, si quieren ver otras, tienen esas. Voy a comentar ahora esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo con como les había dicho recién, con un for y con un if. Voy a copiar esto. Ejemplo. Vamos a declarar una variable. Vamos a ponerle number creo que ya lo usé. Y ahora vamos a utilizar lo que vimos al principio de la clase, que es parseInt, para parsear algo, porque vamos a utilizar la función que habíamos visto la clase anterior, si no me equivoco, de prompt, que lo que hacía era pedirle un dato al usuario. Entonces supongamos que queremos pedirle al usuario que ingrese un número. Entonces lo que yo estoy acá haciendo es que prompt no admite números, admite que solo el usuario ponga un string, digamos. Entonces lo que hago acá es parsear al string, digamos, o sea, el usuario va a ingresar un número, digamos, pero no, normalmente, digamos, prompt ese número lo interpreta como un string. Entonces lo que estoy acá haciendo es parsearlo para ese string, convertirlo en un número. Entonces ahora vamos a armar el bucle para trabajar con ese número que ingrese el usuario. Entonces let n, vamos a hacer referencia al número, vamos a darle un valor de 1, punto y coma, vamos a decirle que el número sea menor o igual a 10 y vamos a incrementar. Y ahora dentro de este for yo voy a anidar un if. Y vamos a pasarle como condición que n sea igual a 1. Entonces, en mi documento write, vamos a escribir. Nosotros habíamos visto que, bueno, esta función write lo que hace es escribir en nuestro HTML. Vamos a poner un h2 que sea tabla del, yo quiero hacer una tabla del número que ingrese la persona, ¿no? Una tabla de multiplicación. Tabla del, y vamos a llamar a la variable number, y vamos a cerrar el h2. Ahí está. Entonces, hasta ahora estoy haciendo eso, ¿no? Le pedí a un usuario que ingrese el número, parseé ese string para obtener un número, y después, ahora lo que estoy haciendo es llamar, escribiendo en el documento, tabla del, y estoy llamando a la variable que guardé el número que ingresó el usuario. Bueno, entonces ahora fuera este if, pero dentro del for, lo que voy a hacer es de vuelta document write, y vamos a poner una etiqueta párrafo
Vamos a llamar a la variable number. Voy a poner X para que se muestre el por, digamos, para que ahora se imprima una tabla y se vayan ejecutando los párrafos, digamos, con la estructura de una tabla de multiplicación. Entonces llamamos a la variable n, que es esta, que estamos acá incrementando, digamos, es la que está en el bucle, y vamos a pasar también un igual, que es la estructura, digamos, de la tabla, y ahora vamos a, de vuelta, llamar a la variable number multiplicado por la variable n. Entonces lo que estamos haciendo acá es multiplicar la variable, el número que ingresó el usuario, con nuestra variable que definimos en el bucle for, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue a 10. Y vamos a cerrar el párrafo. Y ahí está. Entonces este sería nuestro ejemplo de una tabla de multiplicación. Vamos a actualizar. La página nos pide que ingresemos un número y se imprime. Tabla del 20. 20 por 1, 20. Bueno, está toda la tabla hasta el 10. Vamos a ingresar otro número, por ejemplo. Vamos a ingresar 500 y se pone la tabla del 500. Se va imprimiendo en nuestro documento. Así que nada, acá lo que usé fue, no usé las comillas normales, sino que usé los acentos agudos para que quede más prolijo y no estar concatenando tantas variables y tantos strings. Vamos a ver un último ejemplo para while, que nada, habíamos visto uno solo cortito. Vamos a ver otro más. Igualmente la clase que viene vamos a utilizar al menos, no sé, 15, 20 minutos para repasar esto. Bueno, vamos a, por ejemplo, definir una variable color. Vamos a dejarla vacía, digamos, sin ningún string, porque vamos a pedirle al usuario que ingrese algo. Vamos a usar while, llamamos a la variable color y vamos a elegir un color, cualquiera, rosa, por ejemplo. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que el color, mientras que el color sea distinto de rosa, vamos a llamar a color, vamos a igualarla, vamos a usar de vuelta prompt como recién, y vamos a pedirle al usuario que escriba un color. Entonces lo que va a pasar acá es que mientras el color sea distinto a rosa, el usuario va a tener que seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo colores. Entonces actualizamos y bueno, primero nos pide un número para la tabla y él nos dice escribe un color. Vamos a escribir, no sé, marrón, negro, no nos deja. Solo si escribimos rosa nos deja entrar. Si escribimos rosa termina el while. Así que bueno, nada, después vamos a ver más ejemplos y vamos a hablar también, la clase que viene vamos a hablar de lo que es el trabajo del front, o sea, el portfolio. Ya algunos me estuvieron pasando algunos trabajos que están quedando geniales, así que después vamos a hablar puntualmente de eso, así nada, están todos presentes y también me preguntan en vez de que sea grabado. Así que si tienen una duda, traten de preguntarla antes del miércoles, así ya en los primeros minutos las respondo rápido, digamos, si es una duda puntual, o si no es nada, podemos arrancar con los temas que nos tocan la clase que viene. Yo este código lo voy a subir al Drive, ahora lo voy a zipear y lo subo a nuestro Drive. Y nada, si quieren se lo bajan o lo van copiando como ustedes quieran. Y bueno, también voy a subir el PowerPoint y
lo que voy a hacer es, bueno, la clase que viene en el formulario de asistencia les voy a preguntar nada, les voy a agregar una pregunta para ver si pudieron ver la clase. Así, nada, más que nada para que no se atrasen porque estos temas son, si seguimos viendo temas y estas clases no las ven, se van a perder, así que lo ideal es que las vean y bueno, también yo tengo que pasar asistencia de cierta modo, de cierta forma, así que por eso voy a sumar esa pregunta al formulario de asistencia de la próxima clase. Y bueno, si ven esto antes del miércoles, no se olviden de completar los ejercicios del aula virtual de la parte de HTML y CSS porque van a dejar de estar disponibles, así que les va a quedar como cero si no los responden. Así que eso no se olviden y nada, nos vemos el miércoles.